Para los que me conozcan y para los que no, este será un tema muy interesante de cualquier forma. Trataré de ser conciso y directo, sin andar por las ramas para acabar pronto. Hoy quiero hablarles sobre cómo hacer beatbox me salva de la depresión y ansiedad, cómo rompe esos estados en los que en cuestión de segundos salto con el acceso directo en tu computadora. No vengo a decirte que los conceptos de ansiedad y o depresión que tienes están errados, para nada. Voy a contarte mi concepto y cómo eso hace toda la diferencia. No hablaré de tu caso, si eres una persona que sufre por esto, hablaré de mi experiencia y nada más. ¿Realmente necesitas un trasfondo para saber la intensidad de mis ideas retorcidas y en qué grado se tornan peligrosas? Sí, pero no. Haremos a un lado el morbo, aunque estoy muy tentado a contar ciertas partes de mis vivencias, pues desviaría un poco la atención del foco. Solo hace falta que sepas que, al igual que tú, he tenido experiencias traumantes para cualquiera. He cometido errores de juicio de los cuales me he arrepentido, cosas que a todos nos pasan. Es verdad que hay casos excepcionales, más o menos intensos, pero el proceso mental es similar y ahí es donde entramos todos, en el resultado. Somos el resultado de nuestros pensamientos, de nuestro diálogo interno, de nuestras representaciones internas. Lo que te dices a ti mismo, lo que imaginas, lo que sientes, tu cuerpo lo expresa. Si tienes estas representaciones internas de éxtasis, de felicidad, de momentos en los que te sentiste invencible, tu cuerpo, aunque no lo notes, tomará una postura de firmeza, de poder, de energía, con los hombros muy atrás, con la sonrisa a tope, el pecho inflado y una sensación de empoderamiento y de poder hacer cualquier cosa, válgame la redundancia. Esto y más solo por tener este tipo de representaciones internas. Por el contrario, cuando las representaciones internas son de las veces que has fallado, de cuando te mintieron, cuando te sentiste usado, cuando no obtuviste el resultado que esperabas en algo y cómo eso afectó tu presente, obviamente tu cuerpo tomará una postura encorvada, decaída, los hombros y la vista hacia abajo, con tu barbilla casi tocando el hombro o el pecho, tratando de sentirte, pues de estar en contacto contigo. Es así de simple. A menos que seas un experto en mentir, podrás vencer la incongruencia de la mente con el cuerpo. Me refiero a tener representaciones internas negativas y que tu cuerpo se esté esforzando para no demostrar la batalla que tienes en tu mente, sonriendo siempre, gastando energía siendo extrovertido para no prestar tanta atención a tus ideas en el momento. ¿A quién intentas engañar? ¿Quién quisiera convertirse en un experto en mentirse a sí mismo? Así no se gana el juego. La mente es su propio lugar y el cuerpo su avatar. ¿De verdad crees que puedes engañarla? Es como si Dios y el diablo habitaran el mismo cuerpo, en el mismo lugar. El ignorar no sirve. Estará ahí esperando un descuido para colarse y te golpeará más fuerte porque cada vez que ignoras, pierdes fuerza, pierdes resistencia. Aclaro, antes de empezar de lleno en el tema, debes saber que existen distintos tipos de depresión, tales como episodio depresivo mayor, menor, depresión subclínica, depresión enmascarada o somatizada, depresión con síntomas psicóticos, trastorno bipolar, trastorno distímico, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, por mencionar algunos. Hago una segunda aclaración. No me creas a mí. Lo ideal es que, si tienes algún indicio de estar en cualquiera de estos estados depresivos, acudas con un especialista. Yo jamás me he tratado en esta cuestión y no se me ha diagnosticado formalmente algún tipo de depresión, porque no he acudido. Pero nada que un poco de investigación no pueda decirte respecto a tu estado mental. Aquí es donde entra la cuestión de poner atención a cómo te sientes y qué tipo de procesos mentales estás teniendo. Es súper importante informarse, no solo sobre este tema, sino sobre cualquiera del que tengas duda. Nadie nos enseña a vivir, y aunque estemos acompañados, siempre estaremos solo nosotros con nuestra mente y sus maravillas, o sus trampas. Un poco de contexto antes de ir al grano. Por lo que sé y me han contado de cuando era niño, siempre fui inquieto. La mayor parte del tiempo y hasta ahora he sido una persona introvertida, siempre analizando todo en exceso, queriendo saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las personas y una constante en mi vida. ¿Qué me hace ser quien soy? De hecho, el haber escrito esto me trajo recuerdos de cuando escribir me ayudaba a ordenar mis ideas, buenas y malas, desde mi perspectiva, claro, haciendo más énfasis en las malas, y no por ser una persona depresiva, sino por querer entender la raíz de estas, de dónde provenían, cómo es que las había alimentado tanto. Y es que es tan fácil perderte en tu mente. Es un lugar, entre comillas, inmenso, sin fin.
Los pensamientos recurrentes son los primeros en aparecer cuando quieres hacer cualquier actividad. Actividades sencillas como escribir, comer, leer, caminar, dormir. ¿Qué pasa cuando mueres? Tu cuerpo se queda en el plano físico, pero ¿tu mente? ¿Tus ideas? ¿Tu esencia? ¿Tu voz interna? ¿El amor que sentiste? Abordando esto de forma racional, aún no existe una respuesta concreta que me satisfaga. Puede ser tan sencillo que dejas de existir y ya. La forma religiosa o espiritual dicen que irás al cielo y que vivirás en un paraíso eternamente, y si vamos más a fondo, miles de teorías más que no tendrían sentido mencionarlas. Esto es solo una idea de lo que pensaba cuando era niño y de la falta de respuestas que tenía. Es tan fácil decir que no hay que preocuparse por ello y hay que vivir tu día como si fuese el último y charalá, charalá. Pero ese no es el punto. Le prestes atención o no a estas incógnitas, eventualmente pasará. Y siempre he querido saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las personas. Los propósitos. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sócrates. Sócrates dijo: una vida sin examen no merece ser vivida, para justificar sus métodos de enseñanza que apelan por sobre todo a la importancia de examinarse a sí mismo y a los demás, para mantener una actitud crítica sobre nuestros actos y sobre nuestras vidas con el fin último de evolucionar para ser la mejor persona que podamos ser. Cosa que, sin afán de sonar pretencioso, aprendí sobre mí mismo. Una vida sin propósito no merece ser vivida. Esto, por alguna razón, tiene más eco en mí, la palabra propósito. Creo que una persona sin propósitos es una persona vacía, así tal cual, sin aspiraciones, sin razones para levantarse de la cama cada día, sin certeza de nada, sin rumbo, sin confianza y con tendencias a crear estados depresivos y de aislamiento. Hablo por experiencia propia. En varias etapas de mi vida estuve envuelto en este loop sin saberlo. Dentro de mi contexto pensaba que eso era lo normal en mayor o menor medida. No tenía talentos desarrollados, solo jugaba fútbol y lo disfrutaba mucho, pero era todo. No cantaba, no escribía, no participaba en clases, la mayor parte del tiempo siendo reservado, mientras admiraba a compañeros de escuela siendo extrovertidos y viendo la facilidad con la que podían interactuar con otras personas, cómo podían hacer reír a los demás, cómo empezar una conversación, cómo participaban en clase y cómo no les daba pena dar las gracias o pedir favores. Claro, con el tiempo fui trabajando eso, pero la mitad de mi vida fui un chico reservado y el serio del salón. En momentos, por esa curiosidad de saber cómo funcionan las cosas, tenía destellos de creatividad en cuanto a las manualidades. Esa curiosidad me llevó años más adelante a emprender mi propio negocio online, haciendo joyería, aprender a tocar batería y, por último, aprender a hacer beatbox. ¿Qué es el beatbox? Simple, es el arte de hacer percusión con la boca. Son palabras sencillas, pero realmente puedes hacer música. Te vuelves un instrumento en sí mismo. ¿Qué tiene de especial el beatbox? Bueno, implica toda tu atención y eso es lo más importante. Aprendes técnicas de respiración que ayudan a mejorar un poco tu condición respiratoria y desencadena una serie de habilidades a las que todos podríamos acceder. Hubo un momento clave en el que descubrí que el hacer beatbox estaba evitando que tuviera recaídas en cuanto a pensamientos e ideas deprimentes. Al convertirte a ti mismo en instrumento, tienes la ventaja de llevarlo siempre a donde vayas y poder tocar, entre comillas, cuando quieras. Cada vez que empezaba a tener pensamientos y actitudes deprimentes, de forma automática y sin planearlo, mi cuerpo reaccionaba a ello y empezaba a hacer beatbox. Me rescataba de caer en ese abismo del que no sabía la profundidad ni cuánto tiempo me tomaría salir. En 3 segundos se activaba este mecanismo de defensa manifestado en forma de beat, como si de una especie de alarma se tratara. No fui consciente de este suceso hasta varias semanas después. Tras descubrirlo me emocioné. Sin querer había dado con una solución orgánica y sobre todo que me encantaba. Las personas a mi alrededor saben de esto. De repente hay momentos random en los que hago un beat de 3 segundos, nada menos como 5. Y no es que esté loco, sino que en ese momento mi alarma se activó. Sé que hay muchísimas formas de manifestar estos mecanismos de defensa. Hay personas que saltan, gritan, cantan, etc. Pero ya había descubierto la mía. Actualmente sigue funcionando. Ahora noto cada vez que el beatbox me salva y siempre sonrío, porque ahora estoy más al tanto de lo que pasa en mi mente. Cuando la alarma se activa, pongo atención a ese pensamiento que ocurría en ese momento y trato de seguir el rastro de qué fue lo que lo activó. La mayor parte del tiempo logro dar con el resultado y eso me hace trabajar en ello. Aquí llegamos al camino en forma de Y.
Y es que la parte negativa de esto es que me hace gastar mucha energía en seguir rastros de pensamientos que no tenían tanta importancia. Nuestro cerebro está todo el tiempo calculando posibilidades y la mayoría trabajan de forma subconsciente, hecho del que no podemos darnos cuenta porque solo somos conscientes de nuestro consciente. Imagínate atender cada posibilidad que el cerebro crea. Realmente no podrías procesarlo, colapsarías. Ahora mismo tu cerebro está ignorando tu propia respiración, los sonidos de fondo, el palpitar de tu corazón, el sonido de tus huesos al moverse y las miles de estimulaciones que recibe cada segundo. Bueno, algo similar sucede con el beatbox en mí. Se volvió ese segundo cerebro que está al tanto de las señales de alerta y se activa automáticamente. Como mencionaba antes, la importancia del beatbox y una ventaja enorme que le atribuyo es que requiere toda tu atención física y mental. Es difícil hacer un beat sin que te llene de energía, sin recibir recompensas por sentir la vibración de tus sonidos en el pecho, en tu boca, en tu cabeza. Se vuelve una especie de masaje físico y mental. De cierta forma es un tipo de terapia, el practicar y el tener al menos un propósito a corto plazo, que es disfrutar la magia que estás creando. Hasta hoy me sigue impresionando de lo que el cuerpo humano es capaz. Un tema que no he abordado es que tengo un poco de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No es tan grave, la verdad. He aprendido a trabajar en ello, ya que no es un caso intenso ni grave, pero lo tengo. Esta obsesión por las ideas y el funcionamiento de las personas, los objetos, mecanismos, etc. El TOC abrazó fuertemente al beatbox y me parece una mezcla muy bella. Caray, pensé que este sería un video más largo o informativo, pero estoy conforme con las ideas planteadas. De cualquier forma, esto ha sido a modo terapéutico porque tampoco se trata de contarles todo acerca de mi vida, sino de los procesos a grandes rasgos y por qué creo que tener propósitos, pasatiempos y una sed grande del saber son muy importantes para la vida de cualquier persona. Lo realmente importante es cuidar de uno mismo y tratarse con amor. Hay muchos temas que me hubiesen gustado abordar, pero haría lo que advertí al principio: desviarme del tema. Así que por ahora dejaré este video aquí, esperando que lo hayas disfrutado.